Me sigue impresionando y espero que no me deje de impresionar nunca. Quiero pedir disculpas por haber tardado tanto. Tenía gente para la firma y después de que hubiesen esperado tanto tiempo me da muchísima pena dejarlos plantados justo antes de que les tocase, así que os pido disculpas porque al final pagasteis vosotros el tiempo. La novela, vale. La novela. Mi editora dijo que a ver si con qué tipo de historia original podía ocurrírseme. Y entonces le planteé la historia de que dos personas se enamorasen y después se desenamorasen, que me parece una historia suficientemente original como para poder abordarla. No, se me quedó mirando como diciendo, ¿chico conoce chicas? Sí, además sí, heterosexuales. Nada, vamos a piñón fijo, vamos a algo que no haya todavía escrito ni visto nadie nunca, ¿no? Y había dos impulsos. El primer impulso era a vivir yo a través de la escritura una historia que nunca he vivido, que es un amor de larga distancia, un amor de toda la vida, el amor que, por ejemplo, tienen mis padres, ¿no? Y yo siempre envidié muchísimo a esas parejas que llevan, pues, desde que se conocieron juntas, con sus baches, con sus crisis, pero que su amor está por encima de cualquier otra cosa, o por la relación está por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Y alguna pareja la tengo cerca y envidio muchísimo ese lenguaje invisible que se produce entre ellos, esa complicidad que yo tengo con mis amigos. Yo tengo amigos del colegio con los que basta, cuando alguien dice algo, basta con mirarlo para que sepa perfectamente lo que yo he dicho y lo que él me ha respondido, ¿no? Ese tipo de lenguaje me interesa mucho. Y después hay algo sobrenatural en la historia que dinamita todo, porque yo creo que a tu pareja puedes contarle, yo qué sé, que has matado a alguien y lo has enterrado en no sé qué sitio, que sabes que no lo va a contar, creo, no, depende de a quién mates, pero generalmente hay un lazo muy fuerte de unión. Puedes contarle que llevas una doble vida y que has estado engañando durante no sé cuánto tiempo con la consecuente bronca o separación. Puedes contarle todo, pero puedes contarle que ves fantasmas. Puedes contarle que desde niño, desde niña ves muertos, sientes presencias, te comunicas de alguna manera con el más allá. Eso se lo puedes contar a alguien. Esa duda me perturbaba, porque yo soy de los que si está enamorado me pueden contar absolutamente todo. Si hay que integrarse una banda terrorista, pues allá vamos todos, ¿no? O sea, pero ¿qué haría yo con esa información? Esa información de alguna forma dinamita no, solidifica la relación, la convierte en un ente completamente diferente. Y a partir de ahí empieza a ocurrir la vida, y el desgaste del tiempo, la erosión, no sé. Yo me lo he pasado muy bien escribiéndola. Yo con cada pregunta tuya voy a responder a todo. Arsenio Iglesias, aquel entrenador del Deportivo da Coruña, se sentaba en la mesa después de cada partido y un periodista decía, ¿Arsenio qué? Y Arsenio tiraba 2 horas. Pues esto es un poco lo mismo. Manu, ¿qué? Y yo tengo que pasármelo bien escribiendo, tengo que saber que estoy pasándomelo bien, disfrutando del tiempo. Yo no escribo nunca como terapia. A mí escribir no me hace mejor persona. Yo sé que hay gente que expurga muchas, y yo lo recomiendo, a la gente que no suele escribir, cuando quiere verbalizar algo, cuando tiene algún problema. Yo creo que escribir es una válvula de escape maravillosa. Yo no la tengo, no la utilizo. Hago terapia, lo hablo, pero no lo escribo. Quizás porque considero que, o después de tanto tiempo, escribir es una profesión y todo lo que escribo lo quiero publicar. Y no puedo plasmar mi vida personal y mis traumas en la literatura. Pero quería hacer una historia que jugase muchísimo con el tiempo. Y ahora ya lo puedo contar porque se publicó en octubre, pero antes no me dejaban que lo contase porque estaba de alguna manera saboteando la venta de la novela. Es un poco complejo, pero el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 inauguran 3 ejes narrativos, 3 ejes temporales, perdón. El 1 parte de 2023 y va hacia abajo, 1, 4, 7, 10, 13, 16. El 2 empieza en 1997 y va hacia arriba, 2, 5, 8... 11, 14, ahora no me salen las sumas, ¿te imaginas? Me empiezo a equivocar, no sabe sumar de 3 en 3. Y el tercero se mantiene siempre en la Navidad de 2017, hasta que todo efectivamente confluye en un final. Yo me perdí muchas veces, yo necesité mucha ayuda de mi editora que me iba encarrilando.
yo estaba escribiendo de una ruptura muy dolorosa, que es la ruptura de un amor de toda la vida de los protagonistas, y de repente toda la ficción que estaba escribiendo se convirtió en realidad y yo mismo protagonicé una ruptura, colapsé, dejé la escritura de la novela, que estaba ya casi acabada, se había anunciado para mayo, se tuvo que retrasar hasta octubre, casi tampoco llegó a octubre, pensé, bueno, en 3 meses ya olvido todo y lleva un poco más de tiempo, pero al mismo tiempo, aunque es una ficción absoluta y los protagonistas no tienen nada que ver conmigo ni con mi vida privada, sí descubrí que cada desamor es único, auténtico, que todos los síntomas son exactamente los mismos, que el llanto prácticamente es el mismo, que la sensación de pérdida prácticamente es la misma, pero como cada historia de amor es una sola, de repente la pérdida de ese amor también se convierte en una sola. Entonces no pude plasmar ninguna vivencia en la novela, pero sí pude plasmar muchísimas emociones, sobre todo en los últimos capítulos. Por eso me costó tanto escribirlos. Y descubrí, primero, que tengo cierta mano para el monólogo interior, y después que recordé una frase que decía Hemingway. Hemingway decía que todo lo que escribas no tienes por qué haberlo hecho tú antes, pero sí tiene que ser verdad. Si tu protagonista mata a alguien, Hemingway mataba a mucha gente en sus novelas, tienes que sentir que lo estás matando de verdad. Entonces, cuando yo digo que es mi novela más oscura, me refiero a que es mi novela desde la que más profundamente he escrito, desde la que me he arrancado mucho más de dentro que en otras. Malherba es más autobiográfica, por ejemplo, porque ese niño tiene muchas cosas de mí, no la familia de él, pero sí muchas cosas de mí. Pero en esta, sin embargo, trasplanté unas emociones, un dolor y una reconciliación a mi protagonista que es única y enteramente mío. Bueno, esto es fantástico porque qué miedo ahora. Tirar la tarde y ya no necesito preguntarte nada. Perdón, que me lío. No, bien. Volviendo a lo que decías al principio, parece que has cogido a tus personajes y has querido jugar con ellos poniéndolos en unas situaciones muy complicadas, ¿no? Introduces a los fantasmas y ahí ya todo se vuelve algo completamente diferente. Además, son unos fantasmas. El primero que se encuentra, Valen, sí le asusta, pero estos fantasmas son diferentes a los que estamos acostumbrados. No son ellos los que deciden presentarse ante quien ellos quieren. No es que la persona tenga una capacidad especial, ¿no? Se presentan cuando quieren, cuando necesitan algo. Fíjate que ya ni me acuerdo por qué pasa, pero sí, los espíritus. Mira, en la primera página de este libro empieza con una frase que es: esta novela no está basada en hechos reales, esta novela está basada en personajes reales y los hechos que se cuentan son los que esos personajes cuentan. Lo más autobiográfico que hay aquí no lo he vivido yo, pero sí me lo han contado, y son las historias de fantasmas. Menos una que puedo contar porque ocurre en el capítulo 3, que es cuando un chico sale del mar. Eso no me lo han contado, ni lo he vivido nunca, ni ha existido. Todo lo demás me lo han contado. Todo lo demás me ha contado gente que yo he entrevistado, sabiendo que no lo iba a poder publicar nunca en un periódico, gracias a Dios, y hablando con brujas. Hablando con brujas de toda la vida. Y ha sido una experiencia, no sé, de repente, fíjate, yo he sido muy católico, ahora mezclando los fantasmas con la fe, espérate, que ahora vienen los problemas. Yo he sido muy católico, yo me confirmé, a mí me confirmó Antonio María Rouco Varela en Pontevedra. He sido un niño muy creyente, que me martirizaba además cuando pecaba y me confesaba y demás. Luego lo perdí todo de golpe y entonces perdí una cualidad que sí conserva mi madre y conserva mucha gente de mi familia, que es la de creer en algo de lo que tú no tienes pruebas, pero tienes fe, ¿no? Entonces esta gente, desviamos ahora otra vez el tema, no estamos hablando de Dios, estamos hablando de fantasmas. Esta gente que a mí me contabas estas experiencias, entre ellos había alguna amiga muy íntima que yo no
a la que yo de alguna manera creía. Entonces me decían, ¿crees en fantasmas? No. ¿Pero crees lo que ella te está contando? Sí. Y me gusta creer, me parece más excitante la posibilidad de, yo sé en el fondo que no, de alguna manera, pero me gusta pensar que sí. Y todo eso animó la escritura de la novela. Las historias que se cuentan aquí son historias que dice gente que les ha pasado. A mí me ha pasado alguna cosa un poco rara, para la que no tengo otra explicación que probablemente haya ocurrido algo para lo que la ciencia tenga explicación dentro de mucho tiempo. Cuando había eclipses, cuando se producían fenómenos atmosféricos raros, cuando de repente se hacía de noche a las 3 de la tarde, cuando de repente venía un frío extremo, todo se atribuía a los dioses, todo se atribuía a la magia, todo. Yo creo que pasan cosas en nuestro día a día que no podemos explicar, que mucha gente achaca a otro mundo y que la ciencia dará respuesta dentro de muchos años. Y esto es un poco la tesis de la novela. Ese cajón que se abre y se cierra, esa lámpara que se enciende y se apaga, o ese ruido que escuchas, bueno, pues probablemente la ciencia dentro de 100 años o dentro de 200 o dentro de 50 te dirá a qué se debe, como hace 500 años explicó a la gente, explicó a nuestros antepasados por qué la Tierra estaba girando alrededor del Sol y no era al revés. Es así, ¿no? Es la Tierra la que gira. Que molaba, ¿eh? Una cafrada total aquí. Es que a veces cuando, ¿no os pasa que cuando decís una obviedad muy clamorosa te pones nervioso? Como, era así, ¿no? Es la Tierra la que... Pero si te dice que no, seguro que le dan la vuelta. Pero te lo juro que me bajó una gota gorda diciendo... Una duda de última hora diciendo, me cago en la puta Tierra. ¿Giraba ella o qué giras? Que hablando, me salto todas las preguntas porque decías lo del tema de la religión y enseguida se me ha venido a la cabeza el personaje de Dani. Yo no era capaz de decir Dani. A mí me venía a la cabeza Don Daniel. Don Daniel, claro. Un cura tiene que ser Don Daniel. Es que un cura que se llama Dani va provocando, ¿no? Claro, y el humor es muy característico en ti, en tu literatura, en tus columnas, en todo lo que escribes. Y claro, poner a este cura, Dani, desesperado porque nadie le hace caso y pidiendo ayuda para que Isolina y Elba, que me parecen unos personajes maravillosos, que ojalá hubieras escrito más de ellos. Sí, siempre me pasa lo mismo con muchos personajes. Al final, y la culpa es de los plazos, sí, de la entrega, pero debería haber trabajado más en eso. Hay muchas escenas de iglesia en Malaherba, hay en Miss Marte y la hay en este, por lo que dije antes, porque yo era un niño de mucha misa y tengo grandes anécdotas en las iglesias, en fin. Y después que me apasionan literariamente y humanamente, me apasiona la gente que renuncia a cualquier tentación y renuncia a su vida y se la entrega a Dios, ¿no? A mí eso me merece todo el respeto del mundo, si lo hace para el bien, ¿no? Si lo hace para servir a los demás, pero que haya chicos de 25 años que digan hasta aquí, yo me voy a ordenar sacerdote, a mí eso me produce una profunda impresión, la verdad. Y con este chico, bueno, claro, tú cuando te imaginas a un sacerdote, pues tienes la imagen arquetípica, ¿no? Y en este caso, pues él era un tipo con pretensiones de guapo, ¿no? Era como, sí. Y es un poco absurdo, ¿no? Querer hacerte cura para intentar ligar. No, pero él no quería ligar, él no interactuaba, él simplemente quería parecer atractivo, que es una cosa que queremos todo el mundo cuando salimos de casa, ¿no? Pero yo creo que me ordenaría sacerdote para poder comer todo lo que quisiese, para ya me da igual, no tengo que buscar si me está cayendo el pelo, nada, ya estás, es Dios tu camino, ¿no? Y este está un poco, tiene un pie en la servidumbre a Dios, pero el otro diciendo, quiero agradar, quiero que es una cosa muy humana, por otro lado. Y le has puesto ahí a Isolina y a Elba para que le den caña y se rían bueno, es que de él todo el tiempo. La figura de la vieja gallega es la gran figura de mi literatura hasta el momento. Date cuenta de que mis padres me tuvieron súper temprano, a las 7 de la mañana, no, muy jóvenes. Qué tontería, parece paradme. Cuando veáis que me tuvieron muy jóvenes, muy jóvenes. De hecho, esto me hace mucha gracia porque yo creo que era una cuenta que yo nunca quise hacer. Y a los 35 años dije, si os casasteis a finales de enero y yo nací en julio, yo nunca no sé, era como una cuenta que evitaba. O sea, cada 21 de enero el aniversario de boda, cada 30 de julio mi cumpleaños y me miraban como diciendo, en algún momento este gilipollas va a hacer la cuenta. Y yo ilusionadísimo pensando que era un hijo como muy deseado y tal, ¿no? Entonces, nada, tenía a mi madre 18 años, mi padre 20, en fin, y me quería
me crían ellos, claro, pero bueno, paso mucho tiempo en casa de mis abuelos. Y esa vieja gallega, sentada en el sillón, mirando la televisor, haciendo las cosas de la casa, me marca mucho, me marca un montón, porque bueno, pues hasta hasta una edad muy crecida, yo vivo escuchando todas las conversaciones que hay en ese salón. Yo era el niño de la casa, ¿no? Y van a verla las vecinas y hablan de las cosas del pueblo, vivíamos en un pueblo. Luego mi madre tenía una hermana más, o sea, viví en una casa muy femenina, y me dio mucho oído para las conversaciones, mucho oído para tratar de palpar muy bien ese mundo. Y de vez en cuando íbamos al pueblo, aquí se cuenta, íbamos a la aldea, y en la aldea había ya una vieja como mucho más sofisticada, que era la vieja solitaria de verdad, huraña, encerrada en su casa. Siempre se quedan viudas, los hombres mueren antes, se visten de negro en el momento de tal. Bueno, esto creo que es en todas partes, ¿no? Y tienen una particular forma de ser. Y esta mujer, por ejemplo, en la novela Isorinas, dice que no se va a morir hasta que sepa la verdad, y efectivamente no se muere, son muy tozudas. Y dice, no, yo no me voy a morir. Y entonces el narrador dice, esta mujer debe tener 250 años. Yo me he encontrado a gente en las aldeas gallegas de cuya edad no podría dar cuenta, no sé a qué siglo pertenecen, y me parece que tienen todas una biografía muy bella detrás, y sin embargo cada vez menos gente que se las escriba. También se van muriendo, se mueren con ellas giros lingüísticos, se mueren con ellas una forma de hablar, y sobre todo se mueren con ellas una forma de ver el mundo, que creo que es una forma muy necesaria de ver el mundo, que se aplica al trabajo, que se aplica a la soledad, y sobre todo que se aplica a las relaciones familiares. En Galicia, aquí, no sé si se cuenta aquí ya o en otra, no, creo que es aquí, sí es aquí. En Galicia hay muchas mujeres cuyos hijos fueron las primeras víctimas de la heroína en España, porque estaban viviendo en las Rías Baixas y allí entraba la droga. Se convirtieron en especialistas en saber dónde estaba la mejor droga, no por pura supervivencia, no sabían lo que le estaba pasando a su hijo y tenían que darle una dosis para que no se les muriese, que era lo que estaba ocurriendo con el mono, ¿no? Y ha habido mujeres, luego se reunieron y montaron la asociación de Nais contra Droga, que ayudaron a desarticular, con la ayuda por supuesto de los jueces, a desarticular en un primer momento, porque eso no se desarticula nunca, el poder del narco. Pero esas mujeres sufrían tanto que tenían que ir a negociar las dosis de sus hijos. O sea, son supervivientes natas y de una raza absolutamente extraordinaria. Y hablo de las mujeres viejas gallegas porque son las que conozco, pero aquí evidentemente más de lo mismo, y en cualquier otra parte, ¿no? Creo que hay menos literatura de la que debiera sobre este tipo de mujeres, que han tenido que, en general, batallar casi siempre solas, ¿no? ante la vida. Mujeres de marineros que se iban 6 meses, mujeres de inmigrantes que se iban a América y no volvían, o mandaban el dinero y demás. Sí, hay muchísima soledad en ese mundo, y es una soledad que se ha utilizado en muchas ocasiones como combustible de supervivencia. Esa es la historia de César, y yo creo que es la historia más triste, ¿no? Ese personaje que contabas de la vieja, la historia más triste, y yo creo que César concretamente es el que une un poquito a Valen y al protagonista, porque él lo ve, el único fantasma que ve él, ¿no? Al principio. Sí. Bueno, César me hacía gracia porque en Miss Marten May también ocurre al principio, no desvelo nada, se suicida como Virginia Woolf, ¿no? Metiéndose en el mar, caminando hasta desaparecer. Y César, sin embargo, se convierte en un punto, hay un puntito de él en el horizonte, y viene caminando, y a mí me producía muchísima impresión la imagen de un tipo saliendo del mar, caminando, pero desde que el mar está aquí. La gente del mar sale caminando, pero desde que el mar está aquí, que iba caminando, y esa escena. Y de hecho hay muchos pasajes muchos no, 2 o 3 pasajes de Miss Marte que están en corta pega en Mirafiori, porque hay como un nexo entre los dos. También el protagonista de esa historia que tú dices, César, también tiene mucho que ver con Malaherba y con Mr. Tamborino. Funciona a modo de bisagra. Hay muchas cosas, yo me considero un novelista novato, no de edad, que ya tengo mi edad, pero es cierto que soy sobre todo periodista, soy sobre todo reportero, y cuento historias, pero sobre personajes y sobre hechos reales. Y entonces a mí me cuesta mucho hacer tramas.
Yo tengo facilidad para escribir, tengo facilidad para dar con el tono de los personajes, para construirlos creo que también. Se me dan bien los diálogos, creo, aunque a veces abuso del ingenio y parece que todos los personajes tienen que ser Groucho Marx, ¿no? Y te falta ahí un punto de realidad. Pero cuando la historia empieza a andar, yo empiezo a tener dificultades para saber cómo anda. Tengo todo bien. Por ejemplo, yo en Miss Marte yo soy un gran fan de las novelas de Patricia Highsmith. Y entonces dije, voy a hacer una novela como Patricia Highsmith. Y a las 20 páginas empecé a darme cuenta de que mi fe, mi talento daba un crédito que yo no podía pagar. Y se me ocurren grandes ideas, pero todavía no digo que algún día lo pueda tener, pero todavía no tengo el talento para ejecutarlas. Entonces soy bastante consciente de esos límites. Por lo tanto, exploto bastante bien el lugar hasta el que soy capaz de llegar. Y con esta novela, que es bastante complejita en cuanto a tiempo y demás, claro, en mi cabeza tenía una historia que mi agente literaria, cada vez que me cogía el teléfono y le explicaba la novela, decía, este le va a representar su padre, esta historia a ver dónde la vendo. Pero con lo de César. Luego la historia empiezan a andar las tramas, y como tampoco tengo la costumbre de apuntar en una libreta las cosas, y todo lo fío al instinto, y lo fío a la inspiración, y lo fío a la motivación que tengo yo cuando me pongo a escribir, pues no salen del todo las cosas. César me ayudó muchísimo a poner a andar esta historia, porque hay unos personajes muy interesantes, pero son dos, y César me ayudó mucho a alimentar una trama que necesitaba el libro. Por eso digo que también es mi novela más completa, porque es ya tiene un poquito más de complejidad. Y no seguiría escribiendo si no pensase que la siguiente va a ser mejor que esta. A lo mejor no, pero es una de las motivaciones que tengo. El hecho de haberte dicho esto, de haberos dicho esto, es decir, yo creo que me falta bastantes escalones para llegar a escribir las historias que tengo en la cabeza, también me empuja a seguir escribiendo, porque si yo supiese que hay un techo muy definido y muy concreto, no seguiría escribiendo. Lo bonito de escribir un libro es que tienes el convencimiento absoluto de que te vas a poner a escribir el Quijote. Manuel Vicente, en una frase muy afortunada, que decía que el miedo no es al folio en blanco, sino al folio escrito. Ese es el terror, cuando te das cuenta de que tú querías escribir como Cervantes, o querías escribir como Scott Fitzgerald, o querías escribir como Virginia Woolf, pero escribes como escribes tú. En tu cabeza las cosas siempre tienen un marchamo de gloria que luego tu talento rebaja considerablemente. Pero si no tuviésemos esos aires de grandeza, o si no tuviésemos la creencia de que en cada novela vamos a poner tanto de nosotros mismos que vamos a tocar con la tecla que dé a esa historia, no te hablo ya de clásicos, tampoco voy a ser tan tonto de decirte, bueno, yo creo que algún día voy a escribir una novela como Tolstoy. No, ya no. Pero sí pienso que podría escribir en algún momento alguna historia que tengo en la cabeza y que ahora mismo no sería capaz de escribir, pues por falta de experiencia, por falta de vida, por falta de no sé lo que. Cuando rajen mucho de mí, paradme. Bueno, Manuel, ya está. Yo creo que... A mí, si me permitís, hay una cosa que sí que me llama mucho la atención de tu forma de escribir, y es que sin profundizar mucho en la personalidad de tus personajes, porque realmente no eres muy descriptivo cuando hablas de ellos, sí que profundizas en su forma de ser. O sea, son personajes que tienen un ser muy profundo y te vierte una cantidad de sentimientos que hace que tú sientas con ellos. Y no los describe prácticamente con 4 pinceladas, pero realmente son personajes que tienen mucha carga y mucha profundidad. No, a mí eso es muy periodístico, a mí eso sí creo que se me da bien. Mi problema es cuando salen de casa lo que hacen. Pero yo al personaje lo presento, el personaje evoluciona. A mí me gusta mucho la observación. Me gusta mucho sentarme en una terraza yo solo. Eso decía Juan Marsé, que era la cultura. Cuando le preguntaban qué es cultura, le decía, cultura es estar yo solo aquí con mi caña de cerveza, en paz conmigo mismo y en paz con los demás. Y a mí me encanta eso, y observar los comportamientos sociales, me dan ideas para columnas, me dan ideas. A mí eso me gusta mucho, no entrometerme, no interferir, mirar. Entonces, a la hora de escribir, eso también es muy periodístico, solamente hay que observar, tomar nota y ya está. Pero luego, claro, los personajes tienen que moverse a alguna parte, ahí empiezo a sufrir. Pero me gusta mucho, me reta un montón y disfruto muchísimo cuando tengo que empezar a inventar cosas, porque siento que estoy haciendo algo muy prohibido.
Llevo, ¿cuántos años? Un montón de años haciendo periodismo, sigo haciéndolo, y de repente el poder tergiversar las normas, de repente el poder coger a un personaje y colocarlo donde me dé la gana, no donde estaba realmente, porque eso es lo que es el periodismo, contar la verdad y poder fluctuar y poder... me siento como de noche agazapado haciendo el mal, ¿no? Es una cosa muy, muy excitante. Valen, por ejemplo, es un personaje muy contradictorio, ¿no? Lo has creado, al principio yo diría que es un poco rarita, ¿no? Porque cuando conoce a su familia es en el funeral de la madre. No creo que nadie quisiera conocer así a la familia de su novio. No, es una primera cita un poco rara porque su madre está muy enferma y esa semana en la que va a fallecer queda con el narrador, ¿no? Y él le dice, hombre, si tu madre se está muriendo, no. Y efectivamente la primera cita pues es en el tanatorio. Y llega allí y se presenta a todo el mundo. Hace una cosa que... dice las últimas palabras. Yo soy un gran fan de las últimas palabras que la gente dice antes de morir. De hecho, hay una leyenda que dice que el cura de Cotobade, que es de un municipio de Pontevedra, estaban los feligreses rodeándole hace muchísimos años y antes de morir de repente parpadeó, todos dijeron, va a decir algo. Y entonces se irguió un poco, se levantó un poco y dijo, todo era mentira. Y se quedaron todos como diciendo, pero este desgraciado. Y no sé, entonces la madre de Valen, lo último que dice, todos están rodeándola, todos no, la familia, Valen, el hermano y su padre la están rodeando en la cama del hospital y de repente tiene como un estertor último y ella dice una frase que es, todos los que dicen que el dinero no da la felicidad son unos hijos de puta. Y entonces todos se quedan como alucinados y miran para el padre porque es la frase favorita de su padre. Su padre había pasado toda la vida diciendo en casa, el dinero no da la felicidad, el dinero no da. Y la madre, de repente, deja ese pleito concluido, sin posibilidad de respuesta. Lo dejo aquí, me voy, se va de verdad, para siempre, no hay debate. Y el hombre se queda muy tocado, claro, como diciendo, joder, tanto le molestaba nunca dijo nada hasta ahora, ¿no? La familia este hombre es el hombre que se pasa delante de la televisión todo el rato, ¿no? La familia de Valen es una familia muy, muy divertida y este chico, claro, la conoce y lo primero... en las citas del instituto la peor parte es el conocer a la familia del otro o de la otra, la familia política. Era algo terrible. Yo en mi época había teléfonos fijos, no sé si os acordáis algunos. El mío era de rueda, además, ¿sabes? Yo intentaba siempre salir con gente que tuviese un número del 2, porque era como empezase en el 8, era como te acababa con el dedo cansadísimo. No me llamaste hoy, yo no, es como ir al gimnasio, ¿sabes? 8, 7, 9, joder. Pues. Y entonces, claro, te salían el padre o la madre, y aquello era un descontrol absoluto. Y era el gran... Entonces, lo que le pasa a este chico con ella al principio de todo era lo que me pasaba a mí con mi primera novia, que nos dijimos si queríamos ser novios, dijimos que sí y desde ese momento nos evitamos. O sea, nos poníamos tan nerviosos que entonces yo la veía por la calle y me escondía. En el recreo yo me quedaba en el baño de los chicos y ella se quedaba en el baño de las chicas. Porque si nos cruzábamos nos poníamos súper colorados, en plan, somos novios, ¿qué se hace ahora? Y yo recuerdo un día que me la iba a cruzar en el Parque de Campolongo y me puse a atarme los cordones, todo nervioso, que los tenía atadísimos. Y entonces se paró a mi lado diciendo, ya está bien de hacerle gilipollas, ¿no? Y a partir de ahí ya no, la historia ya se disparata un poco. Pero también estaba en la Madrila cuando la conocí. Ya lo de Juan Luis Guerra es una cosa mía, no sé qué sonaba, seguramente sonaba algo peor. Pero Juan Luis Guerra es uno de mis cantantes favoritos y es uno de los que más alegrías me da y me pareció un buen homenaje introducirlo en la novela. En esa escena, que es dramática realmente, y al final yo creo que nos la juegas igual que en otras, porque estás en el momento más triste cuando alguien se va a morir y de repente nos arrancas una risa, porque claro, se queda con todo el mundo la madre de Valen. Eso lo haces también con la abuela de César cuando está allí preparándole la tortilla con pimientos y se le ocurre probar uno. Ay, sí. Otra vez. Se pone en modo Ferran Adrià. Otra vez a reírnos, ¿no? Pero yo creo que es que cuando más ganas tienes de llorar es cuando más facilidad tienes para reírte, ¿no? O
O sea, yo creo que el humor encuentra el mejor refugio en los lugares en los que está prohibido reírse. O sea, yo no recuerdo mayores risas que en los funerales de los padres de mis amigos. Y lo saben y se ríen conmigo. Y yo recuerdo el funeral de mi abuelo, que estaba arrasado por dentro y llevaban 4 en el ataúd y tal. Y entonces me imaginé que uno tropezaba y se caía y me dio una risa descontrolada que mi padre casi me arranca la cabeza. ¿Por qué? Porque no podía reírme. Y como no podía reírme, pues me tenía que reír. Y después, esto ya es ficción, claro, lo que cuento aquí, pero es cierto que cuando estoy escribiendo tengo el chiste dentro y digo, no lo metas, no seas capullo, aguántalo, y al final siempre sale. Y por un lado me fastidia porque es cierto que puede haber escenas que tengan una altura dramática diferente, pero por el otro yo soy así y así moriré, nunca cambiaré. Y entonces, ya ves, no lo controlo, estoy haciendo el gilipollas. Y entonces lo que me pasa es que estoy escribiendo esa escena y en mi cabeza realmente hay humor. Y me parece que muy necesario además, porque es un humor muy relacionado con la ternura. Y a mí la ternura, desde que me lo dijo Juan Cruz, cuando Juan Cruz era un periodista, ¿no? Escritor, cuando leyó Malherbe me dijo, es una novela llena de ternura. Desde entonces no he perdido de vista esa brújula que él me ha dado con la ternura. Y creo que ese humor no es un humor cruel, que lo hay y es despreciable, no es un humor que vaya a hacer daño, es un humor que surge del dolor, ¿no? Y por lo tanto en esa mezcla se produce un elemento muy tierno. Y a mí me gusta mucho cuando la gente calcula si hacer un chiste o no, no hablo del chiste, si hacer una humorada, si hacer en situaciones delicadas. Un amigo mío ahora está pasando un trance muy amargo, por ejemplo, ¿no? Pero muy amargo, y a veces llora conmigo al teléfono y yo estoy ahí, y se desahoga, y hay momentos en los que me sale hacer alguna broma. Y tienes que pisar muy bien, es mi amigo de siempre, o sea, no me va a retirar la palabra, pero es verdad que a lo mejor dice, oye, ahora mismo no estoy para estas gilipolleces. Entonces es como pisar un terreno que en algún momento puede fallar o no, pero es un ejercicio muy delicado, es una labor de artificiero, cuando tienes que cortar un cable, ¿no? Y me parece que en las relaciones de amistad, en las relaciones familiares, en las relaciones de amor, es importantísimo conocer tanto al otro como para saber cuándo procede o no procede hacer una broma, hacer una coña, ¿no? Y en el libro pues intento ejercitar eso. Hay otra escena que a mí me llamó muchísimo la atención, que fue la del atropello. Ah, sí. Es casi cinematográfica, ¿no? Él está ahí en una nube, imagino, de drogado, y lo describe, termina diciendo, quiero acariciarlos a todos. Sí. Es terrible la escena. Es la salida de la depresión, es la salida del coma o la vuelta de la muerte de alguien. Es decir, es el momento en el que estás tan desconectado del mundo, tan fuera del mundo, porque te has muerto, porque estás en coma, porque has estado en una depresión terrible, y de repente sales a la calle y todo te produce vértigo y placer y disfrute. Es decir, nosotros estamos en un gigantesco tablero, ¿no? Estamos llenos de colores, estamos participando de algo. Mañana podemos enamorarnos, desenamorarnos, conocer a nuestro mejor amigo, tener éxito o en el trabajo. Es decir, estamos todo el rato con los dados en el aire, ¿no? Y hay una suspensión de eso que se produce cuando una depresión es muy severa, cuando simplemente estás hospitalizado, no tiene por qué ser en coma, pero estás fuera de la circulación de algún modo, ¿no? Y cuando sales, yo creo que en ese accidente, que tampoco es un accidente muy grave, encuentras es el mundo moviéndose de nuevo, ¿no? Es la tierra girando, es todo funcionando otra vez, los colores vivos de la sangre, los colores de los semáforos. De repente todo vuelve a tener el sentido del azar, que es el sentido del mundo. Y este chico, el narrador de la historia, de repente encuentra la belleza en cualquier parte. Encuentra la belleza, por eso quise poner un atropello, que tampoco es un atropello muy desgraciado, nadie se va a morir, pero de repente es como las cosas vuelven a chocar, las cosas vuelven a moverse, los semáforos funcionan, el pan llega cada mañana a los sitios, todos estamos mezclándonos todo el rato. En esta novela tiene mucha presencia el azar, porque a mí me ocurrieron una serie de casualidades que luego escribí en un artículo en El País, y que alguna de ellas aprovecho aquí. Mientras la escribía me empezaron a pasar casualidades como muy estrechas, y entonces yo pensé, fíjate qué pesimismo, yo decía, claro,
debo estar a punto de morir, porque tú tienes como 50 dados flotando alrededor y los 50 no caen en el 1. Pero a mí me estaban cayendo de repente todos en el 1 y dije, deben estar ya en el aire solo 2, ya me deben quedar solo 2. Pero a ver qué recuerde. Mira, estaba ordenando unas revistas en mi casa porque me he mudado y la revista era de 2012, la abrí y encontré una entrevista a un neurocientífico argentino que se llama Mariano Sigman y la entrevista era absolutamente brillante. Dije, qué maravilla de tipo, qué visión, un científico con afán divulgativo. Yo, hablando del lenguaje, o sea, me quedé deslumbrado, cogí el teléfono móvil, vi que era argentino, vi qué tal, ni idea de quién era, nunca había oído hablar de él, lo busqué en Google, hice fotos a algunas respuestas y se las envié a algunos amigos, como cuando encuentras algo que te gusta, se lo envías. Y en ese momento estaba enviando una de esas respuestas y me entró un mensaje. Y era de mi amigo Jacobo Vergareche, que me decía, Manu, estoy en mi casa con un tipo que tienes que conocer. Se llama Mariano Sigman, es un neurocientífico argentino y ha salido tu nombre en la conversación y ¿por qué no te vienes a tomar una copa? O sea, me quedé helado. O sea, era un hombre que yo no tenía ni idea. Le dije, porque ni de coña iba. Dije, estos me van a descuartizar o algo. No fui, lo conocí hace 2 semanas por fin. Esta historia la conté en el periódico. Me pasaron un par de ellas más. Una de ellas es especialmente estremecedora. Yo escribía entonces mi columna, bueno, escribo ahora los miércoles, o sea, se publica los miércoles, y Juan José Millás publica los viernes en el diario El País. Entonces, yo escribo un artículo, cuando no tengo tema, busco la actualidad, no hay nada interesante, raramente, pasan muchas cosas interesantes en este país, pero no encontré nada que me llamase mucho la atención. Entonces me había puesto 2 días antes una película que era Érase una vez en América, de Sergio Leone, que se rodó en el año 84. Y en esa película hay una escena que me llamó mucho la atención, que es cuando un niño pequeño, hace una trastada a la banda de gamberritos de callejeros, y entonces se meten con unos mafiosos peligrosos, y uno dispara y a un chico de 12 años, 11 años se cae, y como es tan niño no entiende todavía qué es la muerte, ni entiende tampoco lo que le está pasando, y está en el suelo y sus amigos le dicen, venga, vamos, y él le da tanta vergüenza decir que se ha caído que dice, bueno, perdón, me tropecé, en plan, me levanto ahora, y se muere porque le ha disparado. Entonces yo titulé la columna Perdón, me tropecé, de una película que había visto de refilón otra vez después de tantos años. Y entonces Millás me escribe un correo y me dice, Manuel, te envío a ti, no al periódico, la columna que envié al periódico para publicar este viernes. Como comprenderás, no la voy a poder publicar. Y abrí el documento y titulaba Me tropecé. Y hablaba de la misma escena, de la misma película, la misma semana, en el mismo periódico español, en una película del año 84 rodada en Estados Unidos. No había ninguna percha de actualidad, no es que Pedro Sánchez dijese algo en la tribuna de esto me recuerda a la película, nada. Me quedé completamente helado. Le dije a Millás, esta es una historia de Millás, estas historias le pasan a Millás. Y entonces yo publico una columna contando estas casualidades y algunas otras, y me escribe una lectora y me dice, he leído tu artículo sobre las casualidades y quería contarte algo, pero no sé si es el momento porque te veo un poco agobiado. Yo decía en la columna, me voy a morir rápido. Y entonces ella me decía, el otro día paseando por Madrid te vi de lejos y bueno, te robé una foto. Te hice una foto a escondidas para enviársela a no sé quién y tal. Tú estabas cruzando un paso de peatones, me envía la foto. Mi primera foto de paparazzi, se me ve así a lo lejos, como difuminado, ¿sabes? Y yo todo ilusionado, caray, qué lejos estabas, ¿sabes? Y entonces, y cruzo, y entonces me dice, y entonces se la envié a un amigo para decirle, mira quién me he encontrado paseando por Madrid y tal. Y mi amigo me contesta, detrás de él estoy yo. Y amplías la foto y venía gente detrás del paso de peatones y el pavo dice, mira, es el periodistilla, y detrás estoy yo. Y el tío se quedó volado cuando la chica me lo cuenta. Y digo, ¿qué posibilidades hay de que le envíes una foto a tu amigo en el que le hagas la foto a tu propio amigo y no repares en él? Bueno, pues esas son un par de esas casualidades están dentro del libro porque tienen mucho. A mí me gusta mucho el azar. Yo sentí mucho la muerte de Paul Auster por muchas razones, pero era el gran novelista del azar y a mí me entusiasmaban sus tramas que tenían tanto que ver con el azar, con el lugar en el que estás, en el momento en el que estás. Todo eso depende de nada, ¿no? No sabemos a qué obedece.
no paras de jugar con nosotros, ¿eh? O sea, pese a que intentas, o antes cuando has hablado, has dado un poco la impresión de ser un escritor un poco caótico, que no sabes hacia dónde vas y tal, pero realmente estás todo el rato jugando con nosotros, y quien ha leído tus novelas sabe que estás jugando con el lector todo el rato. No lo sé, no tengo esa impresión, ¿eh? Pues sí me gusta, fíjate, no me gusta, lo hago, pero no jugar. Pero no me gusta este rollo de llegar a la última página y que salga algo de la tarta, ¿no? ¡Ah, qué sorpresa! En Miss Marte más o menos estaba bastante claro, en este está un poco menos claro, pero no es el leitmotiv de la novela. Pero no es por el final, sí. es todo, o sea, sí. Eso, estás en una escena dramática y de repente, ¡pum!, le metes la escena de humor que te la rompe. Digo, todo el libro está escrito de una manera que te va rompiendo todo el rato, o sea, al lector todo el rato lo va rompiendo, no sabes por dónde va. Yo creo que hay una cultura que no sé si es del todo positiva, que es la cultura de las series. Yo, por ejemplo, consumo las historias a través del audiovisual. Por supuesto, leo mucho, pero leo para saber cómo escribe la gente, leo para saber cómo resuelve situaciones, leo también para disfrutar. Pero cuando se trata de consumir historias, las consumo preferentemente en formato serie o película. Y esa cultura de acabar el episodio en alto o de dejar a la gente así, yo creo que tengo eso que en Miss Marte fue bastante más llamativo que en Mirafiorito. A mí me gustaría limarlo porque no me gusta, pero reconozco esa influencia en eso, en terminar. Yo, por ejemplo, me voy metiendo en muchos líos escribiendo, líos desde los que yo no sé salir, o sea, no tengo, luego me paso el tiempo pensando a ver cómo hago, encuentro, y abrió la puerta y era no sé quién, y yo, wow, este final es la hostia, y luego tengo que explicarlo. Pero no lo hago premeditadamente. Lo hago también porque juego yo con eso y me divierte. Creo que me gustaría, si es posible, darle también la palabra al público, porque estoy seguro que habrá mucha gente que te quiera preguntar. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Manuel? Y si no, dejo que Noemí siga preguntándole. Yo puedo seguir eternamente. Sí. Hola de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, lo primero que voy a hacer es pedirte disculpas porque mi pregunta no tiene nada que ver con Mirafiori. Y ahí va la cosa. Yo te quería preguntar, desde tu faceta de periodista, ¿cómo fue enfrentarte al hecho o cómo se gestó la entrevista con Gabriel y la historia con Gabriel? Ah, vale. Nos vemos en esta vida en la otra. Sí. Bueno, libro... de hecho te cuento, justo hilándolo con lo de las casualidades. Aquí hace poco en Badajoz tuvimos un hecho bastante trágico, el asesinato de una profesora, y pensé justo en tu historia con Gabriel, ¿no? ¿Cómo sería gestionar a nivel periodístico entrevistar al malo? Pues sí. Claro, a la víctima, evidentemente, todos estamos con la víctima, todos estamos con el círculo de la víctima, pero ¿cómo es entrevistar al malo y averiguar por qué y hacerle tantas y tantas preguntas? Yo es que defiendo que, por ejemplo, cuando escribí ese libro, Nos vemos en esta vida en la otra, que va de la trama asturiana del 11 de marzo, de los que consiguieron los explosivos para los terroristas que luego atentaron en Madrid, tuve mucho debate con el público, por qué el foco en el culpable y no en las víctimas, ¿no? Bueno, por supuesto, hubo mucho foco en las víctimas, en los periódicos, hubo muchos reportajes, pero es cierto que mi libro no habla de las víctimas, habla de los malos, cuenta la vida de los malos. Yo siempre he pensado que cuando lo malo no sea lo extraordinario tendremos un problema, ¿no? Y la noticia para un periodista es que un tipo se suba a un tren con voluntad de matar a todo el mundo, y no que un tipo se suba a un tren para ir al trabajo, para visitar a su familia o para hacer 4 recados en el centro de Madrid. Y me pareció muy llamativo. Eso me ayudó un poco a desengrasar también mi colapso mental. Luego con él, no sé, estoy muy contento de que los hermanos Cabezudo hicieran esa serie. La serie está en Disney, Nos vemos en otra vida, porque refleja muy bien los dilemas o supuestos dilemas a los que uno se enfrenta cuando tiene que abordar este tipo de relatos, este tipo de narraciones. Y el primero de todos es no jugar con el sensacionalismo y no jugar con el dolor de las víctimas. El primero de todos es saber que el centro de tu historia, este villano, este tipo al que yo le hago la entrevista, este protagonista del libro, lo es porque hay 192 muertos. Sin esos muertos él no sería nadie.
Y con esos 192 muertos, él es alguien, pero alguien del otro lado, evidentemente, pero sí merece la atención tanto del público como del autor que está haciendo la entrevista. Y el chico, pues mira, yo cuando lo entrevisté creo que tenía ya 24 o 25 años, él hizo esto, ayudó a los terroristas y demás cuando tenía 15, cuando tenía 16. Soy muy bueno escribiendo con falta de empatía por el tipo con el del que estoy escribiendo, porque solo tengo que suprimir adjetivos, solo tengo que limitarme a no hacer ningún juicio de valor ni a hacer ninguna opinión, a presentar los hechos uno detrás de otro. Y después hablando, soy un tipo muy profesional. Es decir, pongo la grabadora, no hay como... No hay esa corriente de afecto que pueda haber entre un entrevistado que te está contando su vida durante muchas horas y por el que puedes desarrollar una especie de hilo que te une. Porque los seres humanos, alguien me decía, es que lo humanizas. Y yo no tengo que humanizar a nadie, es un ser humano. Si los seres humanos no hiciésemos esto, tampoco seríamos seres humanos. Desgraciadamente hay seres humanos que hacen este tipo de cosas. Que conste que él no fue condenado por el traslado de explosivos sin saber a qué eran esos explosivos. No era en plan, yo voy a matar a esto fue obra ya de trasorras y de los islamistas, de los yihadistas. Pero él tenía una responsabilidad y la asumió. Pero aún así no tuve... Yo mantengo contacto muy de vez en cuando con él. Ahora con la serie, por ejemplo, le pregunté qué tal, cómo le había parecido. Me hizo mucha gracia porque yo tenía, claro, se refleja muy crudamente escenas de su vida familiar, sus padres, él, su familia. Y le pregunté qué le había parecido en ese sentido y me contestó, me dio una crítica cinematográfica, ¿no? Me dijo, bueno, creo que hay las 3 tramas y tal. Y dije, bueno, vale, fantástico, ¿no? Si lo ves así, pues mucho mejor. Pero es material altamente inflamable abordar este tipo de cosas. A mí me gusta porque veo un charco y voy corriendo, pero creo que si lo haces con tacto y lo haces sobre todo con honradez, con honestidad, sales airoso. Se trata de no justificar, se trata de no blanquear, se trata de contextualizar. A mí me decían algunas víctimas, hablé con las asociaciones en su momento, si cargaba poco las tintas en los asesinos, o sea, los adjetivaba como haciéndolos ver que eran muy malos. Pero yo creo que la respuesta es, si yo tengo que decirle al lector quién es el malo y quién es el bueno, tenemos un problema, ¿no? Estoy hablando de los atentados del 11 de marzo, todo el mundo sabe quiénes son los que los cometieron y por supuesto no salen airosos en el libro, ni muchísimo menos, y quedan como lo que son, unos miserables que solo quieren la destrucción de nuestro modo de vida y la destrucción de cuanta más gente mejor y de cualquier forma de ocio, desde el fútbol hasta el baile, hasta la música, en fin, unos delirantes. Y el libro se queda así. Y lo demás doy contexto. Es un chico de una familia desestructurada que, digo en el libro, hay muchos chicos de familias desestructuradas que no ayudan a terroristas, que deciden estudiar, que deciden trabajar en la obra a los 16 años, que deciden lo que sea. Eso no es nunca una excusa y él tampoco la utiliza como excusa. Eso no creo que haya ninguna excusa posible para eso. Lo que hay es un contexto, pues efectivamente, el hijo de un notario de la calle Serrano de Madrid tiene menos dificultades de conocer a trasorras que el chico de un padre encarcelado y una mujer que tal, pues ese tío tiene más posibilidades de conocer a alguien que de repente se convierta en su referencia paterna, y la referencia paterna que tienes es un tipo que te invita a cocaína, que te invita a prostitutas, que te invita a una vida que tú con 15 años de repente no sabes en qué planeta estás habitando, ¿no? No sé si volver... Mira, allí hay más. Gracias. Hola, Manuel. ¿Cómo estás? Ahora mejor. Después de haber leído Mala Herba, Miss Marte y Mirafiori, yo reconocía mucho al Manuel Javois, escritor y columnista en periódicos, en Mala Herba, en Chascarrillos o en Toques, y progresivamente eso lo veo un poco más difuso, más difuminado en Mirafiori. O sea, ha llegado hasta ese punto, bien por la novela más oscura, bien por algo que no puedes contar en un periódico, algo así. ¿Eres consciente o has ido buscando el ir separando escritor de novela, escritor con periodista, algo así? No soy consciente. Sí hay menos del periodista. En cada novela que escribo hay menos del periodista. El periodista tiende a sabotear al novelista.
en Malaherba estaba haciendo columnas todo el rato, o sea, hasta que el niño entraba en el colegio. Hay 3 formas de entrar en el colegio, eran todo el rato columnas. Entonces las eliminaba, las borraba, las metía en el periódico. Durante una época hubo en el periódico como un montón de columnas infantiles que nadie sabía a qué se debía, era porque estaba escribiendo una novela de niños. Pero eso sí está desapareciendo, pero en el humor no. Por ejemplo, en lo que estoy escribiendo ahora, que es verdísimo, o sea, estoy empezando, hay un humor muy procaz, incluso mucho más salvaje. En el humor no, en el humor en el periódico sí, por ejemplo, sí lo noto. Yo tenía 25 años o 30 años, escribía de una forma que ahora me da mucho pudor escribir, ¿no? Sobre todo con ciertas cosas y tal, pero intento que no, pero tampoco me asusta dejar atrás cosas mías que se pueden recuperar en otro momento, ¿no? Mucha gente viene, hoy he firmado algunos de Irse a Madrid, ¿no? Ya no escribo como Irse a Madrid, ¿no? Pero es que me veo con 45 años, con canas, escribiendo con ese tono y me da como cierta cosa. Se podría escribir, pero es como de repente venir con una gorra ¿no? Y con, no sé, un monopatín. Que sí, que se puede, joder, ya me gustaría, pero no, como aquí vengo yo con, no sé, el Mr. Barnes ¿no? Cuando venía ahí te ves un poco así, pero me gusta saber que sigue, o sea, eso puedo seguir, puedo escribir y puedo utilizarlo para la novela y demás, sí. Sí, pero sí es verdad que vas dejando atrás cosas sin querer, que se van quedando ahí como fruto de una erosión, y a veces hay cosas que son irrecuperables, hay una frescura que es irrecuperable. Y del mismo modo también hay otro pozo que no tenías antes. Pero no me interesa nada convertirme en alguien solemne, pomposo, empezar a utilizar muchísimas polisílabas y esdrújulas y mogollón de adversativas y subordinadas larguísimas y empezar a que se me caiga el pelo, no sé, ¿no? Voy a pelear con todas mis armas para tratar de... me hace mucha gracia porque cuando trabajaba en el Hoy por Hoy, por la mañana, en la cadena SER, trabajaba con Pepa Bueno, y entonces, claro, yo entraba a las 7 de la mañana y había algún día que pues ya para dormir 2 horas no dormía, porque si no, no me despertaba. Y claro, y a esas horas, si no duermes, tienes cierta dificultad para pronunciar algunas palabras. Conciliación, por ejemplo, ni de puta coña. Y entonces, luego Pepa, cuando dejó el programa, me decía, yo me reía mucho, porque cuando venías, primero, no te sentabas a mi lado, sino que te sentabas en aquella esquina, como diciendo... Y entonces usabas palabras llanas, monosílabas. Sí, no, bueno, sí, también. No te metías en ningún berenjenal, ¿sabes? Y Manuel, ¿qué opinas de la conciliación? Bueno, pues es esa movida de los padres con los hijos, pero no decía conciliación. Hay que evitar palabras muy largas, que la gente se marea. Proust Joyce decía de Proust, Proust escribe frases tan largas que los lectores terminan de leerlas antes de que él las escriba. Bueno, no sé si todavía nos queda un poquito más. Okay. Una más y nos vamos. Tengo muchas, pero venga, elijo esta reflexión. Cuando llegué al capítulo de la folclórica, sí. Ahí nos desvelas que el personaje, periodista, escritor, es escritor de obituarios, que los escribe además antes de que se haya muerto el personaje famoso. Lo entrevista, escribe su obituario para tenerlo ahí cuando se muera. Es que eso, en Estados Unidos existe esa figura, que es la figura del tipo que se dedica a hacer obituarios de gente viva para que cuando mueran, pues tener la página ya fresca, hablan con sus seres. Es un poco macabro, pero existe porque... pues si se muere un expresidente de los Estados Unidos, la gente saca especiales y eso tiene que estar preparado. En Galicia, digo, en España no hay una figura reconocida como tal, pero cuando hay en muchos periódicos está listo, con perdón, espero que viva muchos años, el obituario, por supuesto, del rey Juan Carlos, tiene 80 y tantos años, es una figura capital de España, ¿no? O sea, esas páginas existen. En Galicia, el 80% de los que escribieron el obituario de Fraga murieron antes que él. Era como, yo creo que era una maldición que él echaba, como escribas mi obituario te vas al hoyo. Y yo escribí varios obituarios de Fraga, yo tanteé, nunca me sentí más cerca de la muerte que entonces. Pero claro, duró mucho y Fraga era franquismo, era democracia, era AP, era PP, era luego presidente de la Xunta, senador, o sea, había muchísimos, y de hecho un periódico gallego se le escapó
antes de que se muriese se le escapó el especial en la Home, entonces aún todavía no estábamos muy controlados, no controlábamos demasiado todavía, se ve la página web. Pero esa figura existe y me llamó mucho la atención para explotarla en la novela. Sobre todo porque, claro, cuando se lo haces a una folclórica, una cantadora, una supersticiosa, la mujer te mata, claro. Y además ella lo sabe, que está escribiendo eso. Sí, hablan, bueno, le pues habla tú muy eres, mal. Sí, lo cambia todo. Además, en España hubo un programa que era de Begoña Aranguren, Testimonio, ¿cómo se llamaba? Testimonio o algo así, que era una entrevista que se emitía solo post-mortem. No me acuerdo. Pero sé que yo decía, bueno, aquí todo Dios va a cantar la Traviata, como en plan ya no... Pero no, la gente se contenía bastante. O sea, que te hagan una entrevista y te digan, solo se va a emitir cuando mueras, es como, uff, hostia, fue de soltar ahí. Pero no, ahí la gente, yo creo que todo el mundo confiaba en que no se iban a morir. Decían, bueno, eso se morirán otros, esta entrevista no va a salir nunca. O también piensan, como no lo voy a ver hoy puedo decir. Bueno, pues no sé, me da pena no preguntarte tantísimas cosas como tenía aquí, pero tampoco podemos seguir. No tenemos tiempo para más y además, bueno, también vamos a dejar a los lectores que descubran esta novela, esta fantástica novela de Manuel Javois, que estoy seguro que los que no la hayáis leído pues os va a encantar porque como digo, es una novela que no para de sorprenderte, que no para, se lee muy bien, aunque juega con los tiempos y eso pues te hace tener que estar atento, pero se lee muy bien y seguro que os va a encantar. Así que os invito a que la leáis y a que sigáis participando en esta Feria del Libro. Muchas gracias a todos por estar aquí esta noche. Gracias Noemí, gracias Manuel por acompañarnos.